Desde el 15 de junio, Rusia ha estado canalizando armamento avanzado a Irán a una escala sin precedentes. Aviones de combate, sistemas de misiles tierra-aire y equipos de guerra electrónica que antes estaban reservados para sus fuerzas de élite. No se trata de reliquias olvidadas en sótanos soviéticos. Son herramientas modernas de guerra, de precisión, y ya están teniendo un impacto en los cielos de Israel. Aún más inquietante, los drones iraníes ya no son molestias de baja tecnología, ahora navegan con una precisión milimétrica, lo que sugiere una coordinación satelital en tiempo real. Y adivina qué, esos satélites, como el Cosmos TC-8, fueron lanzados por Rusia para Irán, no para rastrear el clima, sino para la guerra. El objetivo estratégico, tan claro como la luz del día, es darle a Irán el músculo ofensivo para atacar objetivos israelíes que antes se consideraban inalcanzables. Lo que Israel solía llamar líneas rojas, Irán ahora lo llama coordenadas. Y esto no es defensa, es represalia. Es la respuesta de Rusia al armamento occidental en Ucrania. Es la transformación deliberada de una guerra por poder en un castigo geopolítico directo. Como murmuró recientemente un funcionario de defensa ruso, el Medio Oriente también es ahora nuestro laboratorio. Así como Ucrania sangra bajo los HIMARS y tanques Abrams suministrados por Occidente, Israel ahora prueba el sabor de su propia medicina. Pero esta vez el proveedor es el Kremlin. Y lo más alarmante, esto podría ser solo el comienzo. La noche del 16 de junio no comenzó con sirenas, comenzó con silencio. Y luego vino el fuego. En un ataque preventivo cuidadosamente coordinado, cazas furtivos F-35 kit israelíes penetraron el espacio aéreo iraní bajo la cobertura de interferencia de guerra electrónica. Sus objetivos: más de 100 instalaciones estratégicas, incluyendo silos de misiles, centros de enriquecimiento de uranio y puestos de mando controlados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC. Pero lo que sorprendió a los analistas no fue solo la magnitud del ataque, fue su precisión. Según fuentes dentro de los círculos de defensa israelíes, esta incursión aérea quirúrgica fue posible gracias a meses de preparación, parte de ella invisible. El Mossad, la infame agencia de inteligencia israelí, desplegó silenciosamente redes de drones y agentes locales dentro del territorio iraní. Estos operativos recopilaron datos, sabotearon sistemas de radar e incluso plantaron balizas para guiar los misiles israelíes con precisión mortal. Y funcionó. En una sola noche, al menos 3 comandantes de alto rango del IRGC fueron eliminados, incluyendo a 2 que supervisaban la exportación de drones iraníes a Rusia. Varios sitios de misiles en el oeste de Irán fueron reducidos a cráteres. El golpe más simbólico: un complejo fuera de Natanz, hogar de una de las instalaciones de enriquecimiento nuclear más protegidas de Irán. No fue destruido por completo, pero el mensaje fue claro: podemos alcanzarte. Incluso allí. Lo que hizo Israel esa noche fue mucho más que militar, fue psicológico. Pero tuvo un precio. El propio éxito del ataque pudo haber despertado al monstruo, un contraataque iraní a gran escala, asistido por sistemas guiados rusos. Esto no fue la Operación Ópera de 1981. No fue un golpe relámpago, fue una declaración de capacidad. Y la respuesta de Irán no tardaría en llegar. Entre Tel Aviv y Haifa, los ciudadanos dormían inquietos, sin saber que la cuenta regresiva hacia la represalia ya había comenzado. Irán responde con fuego, el mayor bombardeo con misiles de la historia. Al amanecer del 17 de junio, la represalia había comenzado. Irán lanzó lo que muchos expertos en defensa ya llaman el asalto con misiles más concentrado en la historia del Medio Oriente. Más de 400 misiles balísticos, decenas de drones suicidas y supuestas ojivas hipersónicas surcaron los cielos de Israel. Muchos de ellos fueron lanzados simultáneamente, con el objetivo de saturar cada capa del célebre escudo de defensa israelí. Haifa, Tel Aviv, Beersheba, incluso Jerusalén, ninguna ciudad quedó intacta. Por primera vez en décadas, el famoso sistema cúpula de hierro de Israel, considerado casi impenetrable, fue llevado al límite. Varios misiles lograron atravesarlo. Explosiones sacudieron barrios civiles. Depósitos de combustible ardieron. Las redes eléctricas colapsaron. Y entonces comenzaron los susurros.
Las unidades cibernéticas de defensa israelí comenzaron a investigar señales de interferencias satelitales y suplantación de GPS, tácticas clásicas del manual ruso. Medios iraníes insinuaron que algunos misiles habían sido guiados con datos de localización en tiempo real, probablemente obtenidos del satélite de reconocimiento Cosmos 2618, lanzado por Rusia. Al menos 24 civiles israelíes murieron y más de 600 resultaron heridos en las primeras 48 horas. Videos de familias desesperadas corriendo hacia refugios antibombas inundaron Internet. Ciudadanos israelíes publicaban desde sótanos, estacionamientos e incluso escaleras. Una publicación decía simplemente: "Estamos bajo sitio. Esto es distinto". Pero el golpe más devastador no fue un misil, sino un símbolo. Por primera vez, Irán logró impactar exitosamente la refinería de petróleo de Haifa, la más grande de Israel. Las llamas iluminaron el horizonte como un segundo sol. Analistas energéticos advirtieron sobre efectos en cascada en el suministro de combustible, transporte y reservas estratégicas. Lo que Ucrania había soportado durante años, ahora lo enfrentaba Israel. Guerra de infraestructura. Esto no se trataba de ganar territorio, se trataba de imponer dominio psicológico. Irán, durante mucho tiempo visto como el desvalido, acababa de enviar un mensaje brutal tanto a Israel como a Occidente. Ya no pueden detenernos, no sin pagar el precio. La era de la superioridad unilateral había terminado. El campo de batalla se había nivelado y el mundo observaba con incredulidad. ¿Puede resistir Israel cuando los sistemas de defensa empiezan a fallar? Durante más de una década, el sistema de defensa antimisiles en capas de Israel ha sido considerado el estándar de oro en la guerra moderna. La tríada conformada por la cúpula de hierro, la onda de David y el sistema Arrow prometía una cosa: inmunidad casi total contra amenazas aéreas. Pero el 17 de junio esa promesa comenzó a resquebrajarse. Ante el bombardeo sin precedentes de Irán, la cúpula de hierro fue saturada. Una debilidad táctica conocida, pero nunca antes explotada a tal escala. Decenas de misiles fueron lanzados simultáneamente hacia objetivos individuales. Aunque muchos fueron interceptados, suficientes atravesaron como para causar daños reales. Mientras tanto, la onda de David, diseñada para interceptar amenazas de mediano alcance, estaba sobrecargada, obligada a tomar decisiones en fracciones de segundo en un cielo saturado de señuelos y drones. Y el sistema Arrow, destinado a interceptar misiles balísticos de gran altitud, enfrentó algo para lo que nunca se había probado por completo: amenazas hipersónicas. Los defensores de Israel no fueron tomados por sorpresa, pero sí fueron superados. Para empeorar la situación, comenzaron a surgir pruebas de que unidades cibernéticas iraníes, probablemente con asesoría rusa, habrían llevado a cabo ataques de guerra electrónica contra los sistemas de radar de alerta temprana de Israel. Alarmas falsas, señales perdidas y amenazas fantasma aparecieron en los centros de control. Se instaló una inquietante pregunta: ¿el enemigo está observando nuestros puntos ciegos? Un analista militar israelí lo resumió sin rodeos: no es que el sistema haya fallado, es que finalmente fue desafiado de una forma que nadie quería creer posible. Mientras el público exigía respuestas, los militares guardaban silencio, pero las imágenes satelitales contaban su propia historia. Enormes agujeros en tanques de almacenamiento de refinerías, apartamentos calcinados, tramos de autopistas destrozados por impactos de misiles. Incluso sobreviviendo, Israel nunca se había visto tan expuesto. Y lo más inquietante de todo: estas fueron solo las primeras oleadas. Irán ya no juega a ponerse al día, ahora juega para ganar. Y por primera vez en décadas, Israel está empezando a darse cuenta de que la tecnología por sí sola puede que ya no sea suficiente para garantizar la supervivencia. Detrás de cada misil iraní que cruzó los cielos de Haifa o Tel Aviv, había un eco, no de la voz de Teherán, sino del aliento de Moscú. Lo que parecía un conflicto entre Irán e Israel es, en muchos sentidos, simplemente la siguiente fase del manual de venganza global de Rusia. Ucrania fue el primer laboratorio. Ahora el Medio Oriente se está convirtiendo en el segundo. Solo días antes del bombardeo iraní, funcionarios rusos firmaron la ratificación final de un pacto estratégico de 20 años con Irán. En el papel incluía intercambio cultural, cooperación comercial y colaboración energética,
pero en la práctica abrió las compuertas a una coordinación militar sin restricciones. Rusia ha entregado sistemas de defensa aérea Panzir S-1 desplegados alrededor de sitios nucleares iraníes, de combate Su-35 equipados con misiles de largo alcance y sistemas de puntería compatibles con tecnología rusa. Y lo más crítico, sistemas satelitales avanzados, incluido el Cosmos 288, que proporciona orientación infrarroja y vigilancia en tiempo real del campo de batalla. Pero la contribución más escalofriante, la experiencia en guerra electrónica. Durante años, Rusia ha combatido drones de la OTAN y sistemas guiados por GPS en Ucrania mediante interferencias, suplantación de señales y ciberataques. Ese mismo manual ahora aparece en los cielos de Israel, donde las defensas aéreas fallan, los radares titubean y los drones iraníes impactan objetivos que antes se consideraban intocables. Y el Kremlin se muestra tranquilo. Rusia ha condenado públicamente los ataques israelíes en Irán, calificándolos de escaladas imprudentes y advirtiendo sobre una catástrofe regional. Pero tras bambalinas su influencia se ha multiplicado por 10. Al ayudar a Irán a estar a la par con Israel, Rusia ha dividido la atención de Occidente, desviando el enfoque de Estados Unidos y la OTAN, forzando a Israel a depender del reabastecimiento estadounidense, agotando los arsenales de Estados Unidos, aumentando la inestabilidad petrolera, incrementando los ingresos rusos mientras el mercado entra en pánico. Esto no es solo una guerra, es una prueba de resistencia al poder de proyección occidental. Como dijo un diplomático europeo anónimo a Reuters, Rusia no está en Medio Oriente con botas, pero sus huellas están en cada arma disparada. Mientras los aliados occidentales se apresuran a reforzar a Israel, Moscú observa de cerca, midiendo reacciones, contando misiles y aprendiendo exactamente qué haría Occidente si sus propias capitales enfrentaran una saturación similar. Y si Irán es el músculo, entonces Rusia, sin duda, es la mente. La onda de choque global, petróleo, aliados y el riesgo de una guerra total. Lo que sucede en Haifa no se queda en Haifa. Mientras los misiles iraníes golpeaban Israel y los satélites rusos proporcionaban coordenadas de objetivos en tiempo real, se abrió silenciosamente, pero de forma inequívoca, un segundo frente de guerra: el balance económico del mundo. Los precios del petróleo crudo se dispararon por encima de los $130 por barril en menos de 24 horas. Las rutas marítimas en el estrecho de Hormuz, un punto de estrangulamiento para el 20% del suministro global de petróleo, quedaron repentinamente bajo amenaza. Los mercados europeos tambalearon, los compradores asiáticos se apresuraron a acumular reservas y Estados Unidos recurrió a su reserva estratégica de petróleo por primera vez desde 2022. Mientras tanto, los aliados se movilizaban. Arabia Saudita condenó los bombardeos israelíes en suelo iraní, pero se cuidó de no alinearse demasiado con Teherán. Los Emiratos Árabes Unidos pidieron moderación, pero reforzaron en silencio sus defensas aéreas. Incluso Qatar, normalmente alineado con Irán, caminó por la cuerda floja diplomática. En Washington, el presidente Trump emitió una declaración escalofriante: no toleraremos ataques contra nuestros socios en la región. Aconsejamos la evacuación inmediata de todos los ciudadanos estadounidenses de Teherán. Al caer la noche se confirmó el reposicionamiento de dos grupos de ataque de portaaviones estadounidenses en el Mediterráneo Oriental. El USS Gerald R. Ford y el USS Dwight D. Eisenhower, ambos equipados con defensa antimisiles y aeronaves de ataque de despliegue rápido, se acercaron a la costa de Israel. Según informes, el Pentágono recibió una propuesta directa de Israel: ataques conjuntos sobre sitios de misiles iraníes, incluyendo opciones estratégicas preventivas. Traducción: bombardear Irán de inmediato. Pero hasta ahora la administración Trump se ha detenido. Fuentes del Consejo de Seguridad Nacional filtraron preocupaciones sobre el riesgo de desencadenar una guerra más amplia, una que podría involucrar a Siria, Hezbolá en el Líbano e incluso aliados de la OTAN. Mientras tanto, Rusia lanzó su propia advertencia: cualquier ataque contra la infraestructura nuclear iraní será considerado una amenaza a la estabilidad internacional. Entonces, ¿dónde nos deja esto? En un polvorín global. Mercados petroleros en caos, alianzas militares al borde de la fractura, un presidente estadounidense caminando entre la represalia y la contención,
y un temor creciente. ¿Qué pasará si Irán ataca objetivos estadounidenses a continuación? Las bases militares en Irak, Bahrein y Qatar ya han sido puestas en alerta máxima. En Europa, los líderes temen una expansión que arrastre a la OTAN. En Asia, China observa con atención, midiendo la determinación de Estados Unidos en un punto crítico para anticipar su comportamiento en otro, Taiwán. Esto ya no es un conflicto regional, es la fisura de un orden mundial que se está resquebrajando en tiempo real. Alguna vez Israel era intocable. Irán estaba aislado. Rusia, acorralada por sanciones. Ese mundo ya no existe. Hoy Irán ataca con precisión quirúrgica. Israel sangra. Rusia observa con satisfacción, porque esto siempre fue más que misiles. Se trataba de cambiar las reglas del poder. Cada fallo de intercepción, cada refinería en llamas, cada dron guiado por satélite no son solo actos de guerra, son pruebas de que el equilibrio global de la disuasión se ha inclinado. Y ahora surge la gran pregunta: si Israel, con Occidente detrás, puede ser sacudido hasta este punto, ¿quién sigue? Estados Unidos, Europa, Taiwán. El mundo no solo está observando cómo se desarrolla esta guerra, está presenciando cómo se escribe un nuevo manual, uno que podría definir la próxima década de conflictos. Y algo está claro, ya pasamos el punto de las advertencias. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dejar tu like. Nos vemos en el próximo vídeo.